noches, amigos anglovidentes. Tal vez muchos de ustedes, amigos, no saben que el cine venezolano comenzó aquí en Maracaibo. Y ahora, a partir de mañana, saldrá Borrador. ¿Qué será eso de Borrador? ¿Qué significará? ¿Será porque...? No, no es por eso, es por otra cosa. Pero necesitamos a un Premio Nacional de Cine 2002, necesitamos a un Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa 2002, para hablar de aquello y de lo de ahora. Bienvenido, señor Jacobo Penso Dorantes, bienvenido. Muchas gracias, Padre Ocando. Honrado de estar en su programa. Mire, usted es un caballero de las artes y de las letras de la República Francesa 2002. Sí. Eso se escucha. Usted tiene una montaña de condecoraciones y reconocimientos encima, ¿no? Sí, ha sido una carrera bastante larga en el cine y un trabajo, bueno, bastante complejo, ¿no? Dentro de eso, bueno, han habido reconocimientos, ha habido momentos también de dificultades, problemas que enfrentar. Yo he trabajado también con mis compañeros cineastas en nuestras luchas, pero pienso que el balance es bueno, es positivo. Siempre escuchamos las quejas de que la cinematografía está muy descuidada en Venezuela, que no tiene apoyo, que los cineastas hacen las cosas aruñando. ¿Eso es cierto o es una queja tradicional que se mantiene a pesar de todo? Ha sido cierto durante mucho tiempo. Las dificultades han sido permanentes porque el financiamiento del cine, usted sabe, ha dependido casi todo el tiempo del Estado y de lo que el Estado decidía darle o no darle al cine. Este año, precisamente, ha habido un cambio sumamente importante porque se ha aprobado una reforma a la ley de cine que había sido aprobada ya en el año 93. Esa reforma permite que la misma industria del cine genere recursos para la producción cinematográfica. Hay una serie de contribuciones con las cuales se crea un fondo que va a financiar el cine venezolano. Esperamos que a través de esos recursos se acabe la penuria y tengamos una producción constante. ¿Y por qué no se acabó esa penuria en el año 93, cuando se aprobó esa disposición a favor de ustedes? La aprobación de la ley fue una pelea muy dura y la ley tenía entre su articulado un artículo que incluía ya esas contribuciones en aquel año. Pero usted sabe que las condiciones políticas en ese momento, había la presencia incluso de los grandes empresarios ligados sobre todo al cine norteamericano, que tiene una presencia muy fuerte en Venezuela, que presionaron, incluso funcionarios de la asociación que reúne a los estudios norteamericanos, vinieron al país para torpedear esa ley, de tal manera que se eliminó ese artículo. ¿Y tanto miedo les tenían? Muchísimo. Porque si les tenían ese miedo es porque ellos piensan que son muy triunfadores y que son muy buenos. Y muy poderosos. Muy poderosos. Usted sabe que el cine es prácticamente, creo que es la segunda industria norteamericana, ¿no? La que genera la mayor cantidad de ingresos, después de otra que no recuerdo exactamente en este momento, creo que es la de los armamentos, es la primera. En todo caso, es una industria sumamente importante que forma parte prácticamente de las políticas de Estado de los Estados Unidos. Y es muy delicado cuando esos intereses son afectados en el exterior. Rambo es la personificación de los Estados Unidos, porque Rambo va a una guerra él solo, él explota una bomba y todos mueren menos él. Él alcanza un helicóptero que va volando y lo baja. Él lo cortan, le cortan un músculo y se coloca una cosa caliente y se cura. Es decir, quizás la película que más ha querido simbolizar o expresar a los Estados Unidos es Rambo, ¿no? Él solo, no necesita de nadie, ¿no? Sí. Hay una tradición norteamericana simbológica, muy semiótica. Desde el punto de vista semiótico, Rambo es el personaje más perverso y más tiránico que la cinematografía norteamericana ha hecho.
Sí, ha hay una concebido. tradición norteamericana en el cine del héroe individualista, Sí. ¿no? Ese héroe solitario que... Pero viene incluso usted sabe, desde el western, la película del oeste, John Wayne, y paulatinamente en todas las épocas ha tenido un representante. En este caso, ahora, en los años que usted dice fue Rambo, o sea, Sylvester Stallone, y actualmente podríamos decir que es Schwarzenegger, que Sí. es tan poderoso que ya es gobernador de California. Sí, así es. Sí. A pesar de haber reconocido actividades nazis de su papá y a pesar de haber reconocido ser protagonista de acoso sexual, a pesar de todo eso, Schwarzenegger llegó a gobernador de Exacto. California. Pasó del mundo de la ficción a la realidad. Sí. Los hacedores de sueños, ¿no? De todas las montañas de condecoraciones que usted tiene, ¿cuál es la que usted valora más? Bueno, el Premio Nacional de Cine es muy importante para mí. No porque, digamos, corone una carrera, sino porque es como un nuevo estímulo para mí. Es decir, es un estímulo hacia el futuro. Yo pienso que tengo unas cuantas películas que hacer todavía y pienso que estoy en una etapa muy importante. La llegada de ese premio para mí fue como una especie de impulso, no para concluir una carrera, sino para comenzar con nuevos ímpetus los nuevos proyectos que tengo en mente. Sí, usted me hizo recordar la actitud de los fabricantes de whisky escoceses cuando el presidente Luis Herrera Campins prohibió las propagandas de licor. Sí. Ellos se fueron en masa y tomaron la embajada de Venezuela en la Gran Bretaña porque esa ley la tenían que derogar, porque en Venezuela no podían prohibir la propaganda de licores. Fue un momento duro para el embajador, que en ese momento era el embajador Cole. Ya. Y lo hicieron también con el cine. Sí, porque Qué barbaridad. usted nada más tiene que ver nuestra cartelera, o sea, abrir la página del Sí. periódico en la cartelera cinematográfica y se dará cuenta que prácticamente el 98% de las películas que están allí son norteamericanas. Sí. Eso obedece a una situación compleja y difícil, pues, de que hay un monopolio muy fuerte, que, digamos, les permite esa presencia casi unívoca en el cine, Sí. en las pantallas, no solamente de Venezuela, prácticamente de todo el mundo. Pero la situación ha cambiado. Y es por eso que se aprueba esta reforma. Es más, nuestra reforma fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional. Todas las fracciones políticas, todos los sectores políticos la apoyaron. Por un lado, hubo esa posibilidad por las condiciones políticas que nos permitieron eso, pero también hay una conciencia en muchos sectores nacionales de que era una reivindicación válida este logro, ¿no? En la hipótesis de que esa reforma se cumpla y que los cineastas venezolanos puedan tener recursos para producir fílmicos, ¿están preparados los cineastas para hacer todo un boom cinematográfico, incluso hacia el exterior? ¿Sí hay suficientes cineastas para eso? Sí hay, y hay nuevos cineastas también, que incluso lamentablemente tienen que irse del país. Cineastas muy formados, muy talentosos, que hacen sus primeros cortos. Incluso yo conozco gente muy joven de aquí mismo, de Maracaibo, que ha demostrado su talento en cortos que ha hecho y que ha tenido que irse del país. Porque no hay posibilidades de producir. Yo creo que nosotros, en esta última etapa, el cine venezolano tiene ya cerca de 31 años de actividad más o menos continua. Durante esos años se ha creado, por un lado, un parque tecnológico importante, técnicos. Es muy difícil, porque es un sector muy especializado, crear un técnico de cine, formar un técnico de cine. Nosotros tenemos técnicos excelentes. Tenemos también directores talentosos que han demostrado su talento y nosotros tenemos históricamente un año que fue muy importante para nosotros, siempre no nos cansamos de repetir lo que fue el año 85. El año 85 nosotros produjimos cerca de 17 películas, que es un poco el tope nuestro, ¿no? Sí. Es difícil producir más de esa cantidad en Venezuela. Sí, aunque todavía es poco, 17 es poco películas todavía. En un año es poco y vamos a ir hacia allí. Seguimos con sus famolones. Do 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 da do, wa wa do do do.
El sistema de salud Madre Radford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Radford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Radford. De solidario valor humano. Cineasta Jacobo Penso Dorantes, ¿por qué vino al Zulia, la cuna del cine venezolano, a hacer su próxima película? ¿Por qué aquí? Yo estuve viviendo 3 años en Maracaibo. Estaba trabajando, haciendo unos documentales con la Universidad del Zulia. Y digamos que tuve un profundo acercamiento a la ciudad y al Estado. Lo conocí bastante bien, pienso yo. Hice un documental en Congo Mirador, que obtuvo, por cierto, galardones importantes. Sí, pero sobre todo, establecí una relación afectiva con una cantidad enorme de amigos zulianos. Tengo un lazo enorme con artistas, periodistas, pintores, gente de danza. Esas vivencias marcaron el trabajo que yo hice posteriormente cuando me fui del Zulia. Ese digamos, la primera expresión de ese lazo zuliano es un documental que yo hice un poco después de irme, que se llama Maracaibo Blues. Y es como una especie de confesión personal de mis vivencias aquí. Posteriormente, Borrador tiene como un enlace con ese documental porque hay personajes que vuelven a aparecer en la película y que además, habían 2 o 3 secuencias muy importantes que se desarrollaban en Maracaibo. Cuando yo estaba preparando la producción, me di cuenta al venir para acá, por la cantidad de gente, digamos, cercana, por la posibilidad de armar un equipo con jóvenes aquí, por la receptividad de gente amiga, que lo mejor era que filmara casi toda la película aquí en Maracaibo. Y así lo hice. Yo filmé solamente 1 semana y media en Caracas. Y tienen también escenas filmadas en La Guajira, ¿no? Tenemos escenas filmadas en La Guajira, la Alta Guajira, y en la laguna de Sinamaica también. Sí. ¿No? Sí. Existe para cierto target una predisposición contra las películas venezolanas. Sí. ¿No? La predisposición surge de dos fuentes, de 2 vertientes. Uno, los contenidos. Porque una serie de películas venezolanas son violentas, en algunas no hay ni un solo personaje que sea bueno, que tenga una chispa de bondad, que tenga una chispa de poesía, de excesiva violencia. Y lo segundo, que no a todo el mundo le gusta el vocabulario soez, vulgar, continuamente, que además son como muletillas facilonas para una película, meter ese tipo de coloquial, ¿no? Usted hizo el guión de Borrador. ¿Cuál es el estilo de Borrador? Bueno, Borrador porque sí hay una serie de gente muy sensibilizada contra ese tipo de película, contra ese tipo de cinta, ¿no? Sí, yo creo, es una opinión personal, que eso tiene que ver también con la poca producción que tenemos. En Venezuela se producen en este momento, y se vienen produciendo desde hace varios años, unas 3 o 4 películas por año. De esas películas... Muy pocas. Entonces, de esas películas, una... Casi un simbolismo. Sí, es poquísimo. 1 o 2 tienen algún éxito y usualmente están referidas a esa temática. Sí. Si nosotros tuviéramos una producción mayor, yo estoy seguro que hubieran muchos otros temas, un abanico de posibilidades de acercarse pues a la diversidad que es Venezuela misma, ¿no? Sí, aunque está la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Oriana tuvo un gran éxito. Sí. Y Oriana es una poesía llevada, bueno, también con Doris Wells, ¿no? Claro, y un elenco de actores. Ahora, bueno. Borrador. Bueno, una persona a quien le es muy sensible esos 2 tipos de elementos, ¿puede ir tranquilamente a Borrador? Sí, porque Borrador es
bastante, es como otra cosa. Yo no estoy diciendo que sea mejor, sino que es bastante diferente, y creo que en general a los productos que hay en la cartelera. ¿Por qué? Porque básicamente se refiere a nosotros mismos, y a nosotros mismos dentro del mismo mundo del cine. También en ese sentido señalo que borrador se llama, ese es el nombre, porque una película es un borrador hasta el último día cuando sale la copia. Es decir, usted puede cambiar la película, hacerle cambios hasta el último día de la edición, del montaje, Sí. ¿no? Entonces por eso es un borrador. Sí. Siempre es un borrador hasta que al final se hace la primera copia, ya todo quedó allí. Lo cual no significa que el guión no fuera riguroso. No, por supuesto. Porque Milton Quero, que es el primer actor, dice que le atrajo del guión que se aleja de lo coloquial y entra en lo estrictamente literario. Sí. ¿Esa apreciación de Milton Quero es auténtica? Hay unos elementos literarios que por supuesto yo traté de cuidar, porque en el cine también tienes que tomar en cuenta que es imagen, básicamente. O sea, tú no te puedes quedar en la expresión puramente verbal. Y yo siempre traté de empujar las imágenes a través del Que verbo. es un problema que tiene la televisión venezolana. Sí. Y de fuera también, la española tiene mucho de eso, que es radio por televisión. Exacto. Porque ahí no hay movimiento, son canales en sillas de ruedas, no se mueven, no hay nada. Entonces, en cine podría pasar lo mismo. Sí, algunas Podría películas pasar. adolecen de ese problema Sí. también. Ni siquiera el diario de Ana Frank. Yo creo que usted vio esa película Sí. porque fue muy célebre, que se desarrolla en un ático. Es tan estática como una serie de el uso de la imagen. Por eso dicen todavía medios audiovisuales. Debería ser iconofónico, porque lo más importante en la televisión es la imagen. Es la imagen. Usted desde el punto de vista semiótico, ¿cómo trata el tema de borradores? Bueno, específicamente, digamos, el tratamiento visual de la película trata de centrarse en la expresión del tema a través de las imágenes, sobre todo porque está referido al mismo cine. Entonces, digamos que hay una preeminencia, pienso yo, de imágenes que tratan de llegar a la sensibilidad del espectador, por supuesto, manteniendo una serie de elementos de entretenimiento. Es decir, yo creo que los personajes de borrador son apasionados, son gente que se arriesga, son tipos que afrontan situaciones. Existencialistas. Hay algo de existencialismo en ellos. Son unos personajes comprometidos con sus circunstancias y con lo que quieren lograr. Sobre todo hay ese elemento muy importante. Y además Rocco, yo pienso que tiene un elemento positivo, que es que él logra finalmente arrancar su película. Es decir, después de mucho sacrificio y hasta cierta parte de drama, aunque la película también tiene partes, vamos a decir, de comedia, si se quiere. Claro. Pero él logra llegar al final y comenzar a realizar su Eso obra. es parte del ritmo. Sí, por supuesto. Después que usted termina su película y la edita y mira hacia atrás la inspiración del guión, ¿está satisfecho de la cristalización de su película Estoy muy Borrador? satisfecho. Muy Seguimos satisfecho. con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Muchas veces, cineasta Jacobo Penso Dorantes, llega un amigo y le dice a uno, vi una película maravillosa. Imagínate que llega un momento en que uno le dice, no me la cuentes, que yo la voy a ver. Yo no sé si decirle a usted, cuéntenosla, de qué trata, o si
bueno, queda a su arbitrio hacerlo o no hacerlo. No sé cuál es su pensamiento al respecto. Relativo resumen. La película, bueno, es una historia de un director que sufre un accidente del cual sale ileso de milagro. Se retira un tiempo del cine y luego regresa y quiere, para hacer esa nueva película, quiere reunir a sus amigos, a su equipo de siempre, ¿no? Su director de fotografía, su sonidista, su productor. Pero los amigos están dispersos por el país y han tenido dramas personales, diversas cosas los han afectado y él se pone a buscarlos, los va buscando a cada uno. Hay uno que muere en ese proceso. Y la película un poco cuenta esa obsesión de este hombre por buscar la gente que él piensa que es lo que le pueden ayudar a cumplir ese sueño, a crear esas imágenes, ¿no? Y finalmente él logra reunir su equipo en el momento en que él dice acción, la película termina, paradójicamente. Pero la película tiene muchos elementos que el espectador puede ir descubriendo, porque esa búsqueda de Rocco tiene muchos meandros, ¿no? Mucha viaja, ¿no? Es un cineasta que tenía muchos años que no hacía una película. Tenía unos cuantos años, sí. Se había dedicado a televisión, a dirigir televisión y regresa. Pero también es importante señalar una cosa, padre, que la película tiene. Yo sufrí un accidente muy grave del que salí ileso por milagro. Usted que entiende eso. Sí. Y ese milagro que sucedió está filmado y es lo que inicia la película, la filmación real. ¿No? Y por supuesto después se dice que eso le sucedió al director de ficción, pero en realidad eso me sucedió a mí en la filmación de una película, y las imágenes que comienzan en la película son reales, porque alguna gente piensa que son efectos que se hizo con computadora. No, es real lo que sucedió allí y es milagroso lo que sucede. Pero no es el último canto del cisne, ¿no? No, por supuesto. Porque tiene muchísimo tiempo por delante. Cuando uno piensa en el cine venezolano, una de las experiencias que ha habido en cuanto a actores son para teatro y para televisión. Es diferente trabajar en televisión que trabajar en cine, y muchísimo más diferente trabajar en teatro que trabajar en cine. La distancia es mucho mayor. Hubo una época en Venezuela en que teníamos actores y actrices muy buenos, muy talentosos. Decíamos, qué sé yo, América Alonso, decíamos Marina Baura, decíamos Doris Wells, decíamos Flor Núñez, y en el ramo de los hombres igual. De pronto, las novelas venezolanas, rostros hermosos, pero las actuaciones, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Danielita Alvarado, las actuaciones son muy de novatos, ¿no? Son muy de novatos. Ahora, usted hizo la película en el Zulia, sí, con actores del Zulia. La gran mayoría. La gran mayoría. Indudablemente que tomó actores de teatro. Algunos, sí. Algunos. Otras son gente sin experiencia. Sin experiencia. Bueno, Sefirelli, el gran poeta del cine, prefería gente que no hubiera filmado nunca una película. Yo quiero señalar, bueno, mi estrategia era que yo no sentía que en los actores que conocía estuvieran algunos de los personajes que yo quería tener en la película, ¿no? El caso de Milton es emblemático porque yo conocía a Milton, sabía que había actuado aquí con la Sociedad Dramática del Zulia, y además Milton en ese momento arrancaba digamos, ya había iniciado su carrera de escritor. El hecho de que hubiera sido actor y fuese un creador me dio un elemento para buscarlo a él, ¿no? Me fui más bien por ese lado, pero también hay hallazgos en la película. Sí. Porque, por ejemplo, hay un personaje muy importante que se llama Larsen, que es un director de fotografía argentino, que es Juan Carlos Baccaro, que era simplemente un dueño de restaurante aquí en Maracaibo. Sí. Y tiene una actuación realmente que yo no dudo en calificarla de maravillosa. Ahora, a mí me llamó la atención que dos de los personajes eran alcohólicos, el otro era drogadicto,
el otro se perdía por allá por las montañas, pero se podría hablar que es como una especie de restauración humana, sí, en orden a un ideal. Sí, porque ellos caen en ese tipo de problemática por sus mismos dramas personales, pero el cine lo rescata. Hay una cosa en la gente de cine, una especie de mística, porque como usted lo decía al principio, es difícil hacer cine, ¿no? Sí. Que incluso gente de origen muy popular prefiere arriesgarse haciendo cine, haciendo una película, porque el cine trae algo a la vida de las personas que los hace participar de algo maravilloso, que dignifica e incluso realiza lo más hermoso de sus propias existencias, aún con los problemas que pueden estar atravesando, aún con sus dificultades personales. El cine tiene una capacidad, como es una especie de aventura casi siempre, pero una aventura maravillosa, donde se produce un hecho artístico. Sí. Eso es algo que está inmerso en todos los personajes, está internalizado en todos los personajes, en toda la gente que está ligada al cine. Desde luego, la dirección de cine exige una gran memoria y una gran metodología, ¿no? Porque recuerda que Cleopatra con Liz Taylor, aparecía Cleopatra con una vacuna, ¿no? Y en el Cid Campeador, la sombra de un avión a través se ve reflejada sobre la arena. ¿En su película se le escapó algún ripio de eso que después tuvo que corregir? No, yo creo que yo estuve bastante pendiente de eso. También yo filmé mucho y descarté muchísimo material. Yo creo que no, la película es una película muy libre, muy actual, ¿no? No hay problemas de época ni nada de eso. Yo creo que en ese sentido no tenemos cosas que lamentar. Sí, aquí está Milton Quero. Bienvenido a Milton Quero. Él es el protagonista de la película. Sí. Él es el Rocco. Ese personaje, tú vienes del teatro, ¿no? Así es, sí. ¿Y dónde hiciste teatro? ¿Aquí en el Zulia? Sí, yo hice aquí en el Zulia y también hice teatro en Caracas, ¿no? ¿Tuviste algo que ver con esa gran dama que se llama Inés Laredo? No, con ella no, ella ya había trabajé. Pasado, sí. Aquí en Maracaibo trabajé con Enrique León, sí. Y en Caracas tuve la oportunidad de trabajar con Gilberto Pinto, Luis Márquez Páez, Levi Rosser, también Hugo Ulibe. Sí, los patriarcas de la preparación. En fin, sí, tuve la suerte de trabajar con Horacio Peterson también y con Carlos Jiménez. Sí. ¿Tu personaje se acomodaba a ti o tuviste que reconstruirlo, rehacerlo, crearlo? ¿O te sientes de alguna forma identificado personalmente con ese personaje Rocco? Sí, hay rasgos en los cuales me identifico, obviamente, como es el hecho de que Rocco es un creador, ¿no? Y de alguna manera yo también lo soy cuando ejerzo la actuación o cuando escribo. Eso era algo que a mí me acercaba, ¿no? Había una distancia con Rocco que era el abismo, ¿no? Ese abismo, ese llegar hasta el límite, pero lo cual fue maravilloso porque el trabajo del actor es precisamente llegar a entender cosas que no están dentro de uno, ¿no? Y en ese sentido, Jacobo y yo tuvimos muchas sesiones de trabajo para, de alguna manera, captar ese espíritu del abismo, del límite, de llegar al límite de Rocco. Milton, ¿cuántas veces leíste el guión? Muchas veces, el guión se lee muchas veces porque a diferencia del teatro, uno nunca sabe en qué momento estás ni en qué emoción. En el teatro tú arrancas, ¿verdad?, con un personaje y lo llevas, ¿no? En una función, principio, desarrollo y final. Pero en cine no, a veces en cine uno comienza a grabar el final. O alguna parte intermedia. Entonces, eso te compromete a leer mucho el guión para saber en qué momento de emoción o de situación está tu personaje. ¿A quién admiraste? Bueno, yo admiré mucho, yo tuve la oportunidad de estar yo diría que con 50 años de teatro zuliano. Yo creo que Jacobo no lo ha dicho, él no tiene por qué decirlo porque sería inmodestia de él, ¿no? Pero yo creo que Jacobo hace un homenaje al teatro zuliano porque él trabaja con muchos actores, ¿verdad?, que vienen de diferentes escuelas. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos, en tanto que el personaje Rocco, en su tránsito vital, tiene que
que ver con algún personaje. Pero en las películas uno es, como en la vida normal, real, uno se identifica más con unas personas que con otras. En la película, ¿a quién admiraste de entre todos los personajes con los cuales trabajaste? Ya, un nombre. Bueno, yo admiré mucho el trabajo de Cacho, de Cacho me gustó mucho, ¿no? Es decir, ese trabajo de que él hacía en el cine, ¿no? Que tiene que ver con lo técnico, pero también tiene que ver con lo creador. Borrador, una película venezolana, profesional, grabada íntegramente en el estado Zulia, cuna de la cinematografía venezolana. Seguimos con sus bombones. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Raffles. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Raffles. Ser solidario, valor humano. Cineasta Jacobo Penso Dorantes, por si acaso alguno ha empezado a ver el programa, es el Caballero de Artes y Letras de la República Francesa. Yo primera vez que escuchaba hablar de esa honorificencia, ¿no? Caballero de Artes y Letras de la República Francesa, 2002, ¿no? Sí, es una... Muy distinguido eso. Sí, es una distinción que le han dado a unos cuantos artistas importantes. Creo que Meryl Streep tiene esa orden y algunos otros actores norteamericanos importantes la tienen también. También algunos venezolanos. Osvaldo Viga sé que la tiene. Sí. Como cineasta, usted hace toda una gramática de signos y de símbolos. Y naturalmente caemos en el terreno de la semiótica y yo quiero decirle a ustedes que uno de los aspectos es lo que llaman la pragmática, es decir, la relación del signo con el ambiente en el cual se hacen esos signos. ¿Cómo fue esa relación de ustedes que estaban produciendo la película, de los actores, con el medio ambiente, con las personas que vivían porque tienen muchas grabaciones en exteriores, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionaba el pueblo? Ver que en su estado, que puede ser cualquier estado, ¿no? Sí. Porque pienso que el cine hay que sacarlo de Caracas y empezar a mostrarlo no solamente en documentales sobre, qué sé yo, Canaima, documentales, sino también dentro de todo un mensaje cinematográfico. ¿Cómo era la reacción del pueblo, de todos los que estaban allí alrededor, por ejemplo en La Guajira? Bueno, yo le puedo decir que la actitud de la gente, tanto aquí en la ciudad como en esos lugares, esas zonas pues, del estado, fue excelente. O sea, había una actitud de colaboración, de interés. Incluso cuando tuvimos que filmar en una cantera, aquí en Maracaibo, una fábrica de ladrillos, y hubo un pequeño inconveniente con algunos muchachos que se acercaron y bueno, interrumpían un poco con un grupo de adolescentes y bueno, simplemente hubo que decirles que se sentaran tranquilamente y que no hablaran durante la grabación. Y se sentaron y disfrutaron, bueno, de lo que ellos consideraban algo novedoso, ¿no? Sí, yo creo que querían participar. Sí, querían participar. Que yo creo que es muy importante la relación con la gente donde tú realizas. Claro. Eso es sumamente importante porque tú no puedes llegar allí como un extraño a violentar. Además, eso debe ser una enseñanza, una pedagogía. Sí, por supuesto. La grabación sí. Allí, ustedes allí son unos maestros. Muchas veces los extras se toman del ambiente donde se graba una película. Entraron en la filmación de esta película hecha en el Zulia, Borrador,
algunas personas que no estaban previstas, pero que estaban en el momento por allí y se vieron muy motivados, muy interesados en participar y fueron incluidos en la película? Algunas sí fueron incluidas, pero quizás más interesante que eso, porque eso es una cosa que sucede usualmente en los rodajes, pero nosotros integramos también algunos personajes que yo considero, y así está reconocido por la comunidad, de gran trascendencia. Por ejemplo, mi intención era un poco hacerle un homenaje a Miguel Ángel Gusayú, quien participa en la película, ¿sí?, como un personaje con un pequeño papel, donde quisimos, digamos, que la presencia de la comunidad guayú pues se sintiera también. Hay una narración muy breve de un pequeño relato que a mí me había hecho un amigo guajiro, que yo incluyo en la película, porque el Zulia es una comunidad tan diversa. Si algo tiene el Zulia, y a mí me parece maravilloso, es la inmensa diversidad, sí, de su componente humano, ¿no? Sí. Y yo quise que eso estuviera un poco en la película también. Uh-huh. ¿A usted le gusta sacar guiones de obras, por ejemplo, sobre la misma tierra, ya que estamos hablando de La Guajira? ¿Le gustaría hacer un guión sobre esa novela que yo sepa no la han llevado al cine? ¿O usted prefiere hacer su propio guión, crearlo de la experiencia de sus vivencias? Prefiero este último caso, ¿no? Sí. Porque es difícil adaptar las obras literarias al cine. Sí. Muchas veces han habido descalabros muy grandes en ese sentido, porque son distintas formas, ¿no? La literatura tiene una característica tan libre, la imaginación es tan extraordinaria en cada ser humano, ¿no?, que es potenciada por la literatura. El cine es como más cierra un poco, ¿no? Le muestras una imagen ya acabada. Entonces eso es una cierta limitación. También pues, digamos, le da posibilidades de potenciar la imagen de otras formas, pero ya es un elemento que lo diferencia profundamente de la literatura. Entonces yo siempre he preferido escribir guiones originales para el cine. Sí. María Carolina Prieto es Sara. No sé cómo se sintió Sara en esa actuación, que es una de las pocas mujeres que aparecen en el elenco. Bueno, en realidad yo me sentí muy identificada con el personaje, ¿no? Sara es una persona muy aventurera, muy libre, con siempre un horizonte, ¿no? Y siempre estaba lista para emprender cualquier aventura, cualquier reto que se le presentara en la vida. Eso me identifica mucho con el personaje. Segundo, fue un gran aprendizaje porque yo hice teatro, pero en donde yo vivía, en Isla de Toas, en el municipio Padilla. Hice teatro cuando estaba en el liceo, o sea, en la Casa de la Cultura que estaba ahí en la comunidad donde yo vivía. Pero teatro, teatro profesional en sí, no llegué a realizar. Entonces en este momento... ¿Eso no es mejor que no haber hecho teatro por el problema de la sobreactuación? ¿No es mejor ir al cine sin haber hecho teatro e iniciarse en el cine que no saltar del teatro al cine? ¿Qué opinas tú? Creo que hay dos cosas, ¿no? La actuación en el teatro, tú tienes que reforzar, ¿no? La persona que está en la última silla tiene que sentir lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces la imagen, cómo hablas, todo tiene que ser más, tiene que ser doble o triple, si se puede decir. En cambio, en el cine es lo sutil, es como más íntimo, estás más con la persona, es como si el espectador fuera un espía invisible que está dentro de tu vida cotidiana. Entonces tú tienes que adaptarte a ese personaje, tú tienes que ser ese personaje y tienes que estar como ese personaje, o sea, no eres María Carolina haciendo de Sara, eres Sara. ¿Consideras tú, Sara, que consideras que es más fácil ser perfección o perfeccionismo o excelencia en cine que en teatro? Creo que son dos cosas distintas, o sea, son dos ámbitos distintos. El teatro es el teatro y por lo tanto tiene sus exigencias, ¿no? Y el cine, como cine,
también tiene sus exigencias. Vamos a preguntar al cineasta Jacobo Penso. Usted es perfeccionista, intuyo. Podría decirse, es cierto. ¿Cuál fue la escena que grabaron más? ¿Cuántas veces grabaron una escena? Sí, hay una escena que nosotros recordamos mucho, porque es cuando Milton dice que... Se ríe Milton. Sí, porque esa escena, realmente hicimos muchas tomas, porque en esa escena, y yo creo que es un momento bien importante, es esa necesidad de impulsar a Milton hacia esa cierta locura, esa cierta irracionalidad que tiene el personaje, esa obsesión. Y entonces, en ese sentido, Milton tenía que romper, porque él como carácter, como persona, no frecuenta mucho ese ámbito, ¿no? Sí. Entonces yo lo empujé, mi objetivo era empujarlo hasta donde fuera posible, ¿no? Hacia ese límite, ¿no? Y yo creo que... Es decir, lo corrompió. Exacto. Entonces usted está como aquel famoso episodio del Nombre de la Rosa, con aquel novicio. Mire, ¿cuántas veces grabó esa escena? Yo creo que hicimos como 17 tomas. 17 tomas. Sí, algo así. ¿Y sí quedó satisfecho con sí, muy satisfecho. Con la última? Incluso está en el tráiler. Mañana se estrena en Maracaibo Borrador. Sí, el martes tenemos la premier para Maracaibo. Es más, la premier en Maracaibo va a ser antes que en Caracas, ¿no? Queremos en ese sentido, ofrecerle pues eso a la ciudad. Sí, un homenaje, porque aquí comenzó el cine, claro, en Venezuela, y los actores son de aquí. Y la película está muy ligada aquí, sí. El estreno comercial es el 10 de marzo. Ya en las salas comerciales. Entonces, que va a haber un estreno simultáneo en Caracas, en 7 salas, y en Maracaibo. En todo el país. Luego va a bueno, nosotros esperamos que muchos venezolanos, ya que tenemos mucho turismo endógeno ahora, gracias a Dios, viendo al Zulia, viendo los distintos parajes del Zulia, la Guajira, se animen a venir más al Zulia de ahora en adelante, porque una película indudablemente es un gran promotor turístico. Claro. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Yo quiero hacer llegar a la familia del coronel Endor Granadillo Peroso, coronel del Ejército, nuestras condolencias y también nuestra oración, porque fue víctima de la inseguridad, esa inseguridad que ha convertido al Zulia en el Valle de las Sombras de muerte. ¿De qué nos sirve tener tanta escenografía pública, tanta jardinería, tantas cosas si la vida está en esa forma? Si cae víctima de la delincuencia un hombre que está entrenado para defenderse, ¿qué quedará para todos los demás? Figúrense ustedes. Endor Granadillo Peroso, coronel del Ejército, joven, lo asesinaron. Y hacemos llegar también nuestra palabra a sus compañeros de armas, a sus familiares, a todos los que de alguna manera tenían una vinculación afectiva o efectiva con él. Señor Penso, saludos de parte de los que trabajamos con usted en la película Territorio Extranjero en Maracay. Cuente la anécdota de cuando se cayó la torre petrolera. Juan Valtilloso, ¿cómo es eso? Sí,
La torre, teníamos que derribar una torre de petróleo como parte de la temática de la película. Hubo una confusión allí de señales y de pronto me di cuenta de que la torre se estaba cayendo y que había un asistente debajo. Habíamos enterrado una cámara en un hueco para que la torre le cayera encima. La cámara estaba protegida por una plancha de acero con un hueco por donde salía el lente, ¿no? La torre debería caer sobre esa cámara y el asistente estaba encendiendo la cámara y ya la torre estaba cayendo. Entonces yo corrí, de ahí para adelante yo no pensé. Yo corrí porque tenía que sacar al asistente de ahí. Entonces llegué hasta donde estaba el asistente, le golpeé en el hombro, él salió y salió hacia un lado, pero yo salí detrás y comencé a correr, pero en el sentido en el que iba cayendo la torre. O sea, no salía así, sino que salía así. Y la torre seguía cayendo mientras yo corría. Y de pronto la torre cayó, pero la torre tenía en la punta un cuadrado. Yo quedé exactamente en el cuadrado. Por eso le decía que era un milagro. Y eso está en la película. Sí. Padre Ocando, al lado de la basílica hay una señora muy enferma, muy sucia y necesita ayuda. Por favor, le pido que alguna institución nacional o regional la ayude. Señora Elisa, desde Maracaibo, sí. Está junto a la basílica. Por ahí pasan católicos y comulgantes todos los días. Yo pienso que por ahí puede salir una voz. Si está enferma, nosotros podemos interceder en Caracas por ella para que la ayuden, ¿no? Padre Ocando, muchas felicitaciones por tan excelente programa. Me gustaría que realizara un programa especial sobre el trabajo, el Ministerio de Trabajadores, los deberes y derechos de los mismos. Carla Moreno, desde el Estado portugués. Lo podemos hacer. A propósito de eso, en Ángulos casi todos los programas vienen sugeridos. Porque no es que decimos, bueno, vamos a esta semana a darle duro a tal cosa, la otra semana no. De pronto alguna persona hace un comentario, ese es un programa. De pronto está uno en un restaurante, ese es otro programa, ¿no? En la película que ustedes grabaron con Pueblo allí alrededor, o alguna parte interactiva en que alguno sugiriera, mire, en lugar de hacer así, ¿por qué no lo hacen de esta otra forma? No, o no hubo ese aporte. Hubo una cosa muy graciosa que está en el making of, o sea, en el detrás de las cámaras de la película, que era que estábamos grabando, creo que era en la Circunvalación, ¿no? Circunvalación 1. Estábamos ocupadísimos todos, ¿no? Grabando allí, todo el mundo haciendo un gran esfuerzo por lograr la escena, pero teníamos armada una cola. Entonces de pronto un motorizado, irritado ya por la cosa, pasó corriendo y nosotros, usted sabe, poniendo todo, y nos gritó, vayan a trabajar. Este hombre. Y por cierto que esa escena está en el making of. Sí, qué bueno. Alberto desde Barquisimeto, en los Estados Unidos tienen que inventar a sus héroes, Superman, Rambo, porque no tienen héroes verdaderos como Sucre, Bolívar y Urdaneta. No, los Estados Unidos también tienen sus héroes de batalla y todo eso. Pero por cierto, están terminando una nueva película sobre Superman, ¿no? Después de aquella en que el actor ya murió, ¿no? Ya, Christopher, sí, murió, sí. Christopher murió. Aún así, paralizado, parapléjico, hizo una película muy buena. Sí. Él tuvo mucho valor. Sí, sí. Un actor muy valeroso. Sí. Padre Ocando, se está transmitiendo en vivo por la emisora Sol 93.1 FM y Las Piedras FM en el estado Falcón. Un saludo a todos esos radioescuchas de esas dos emisoras de tanto contenido social. Señor Jacobo Penso, yo quería saber cuándo van a empezar a pasar Borrador en el cine. Y quería preguntarle si el actor principal es también escritor. Desde Valencia, María Castillo. Sí, la película se va a comenzar a pasar comercialmente a partir del 10 de marzo. Y bueno, Milton Quero sí es ganador de la Bienal Adriano González León, un premio muy importante venezolano. Seguimos con sus bombolones.
El Sistema de Salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de Salud Madre Raffles. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Raffles. De solidario valor humano. Señor Penso, ¿cuándo es la premiere de la película Borrador? Estamos full sintonía desde Carabobo. Bueno, la premier, las dos premier que tenemos programadas son la de Maracaibo este martes y la de Caracas el jueves próximo en el Cine Tolón, Caracas. Mañana es en el Doral Center, ¿no? En el Doral Center, el martes. El martes, sí. Porque yo tengo la idea de que es mañana. Sí. El señor Freddy García dice: Padre Ocando, felicitaciones por tan grande acierto con su invitado. Yo le agradezco mucho que haya venido. Okay. Señor Penso, esta película demuestra su amor por el Zulia. Gracias. Padre Ocando, el señor Jacobo Penso, en Guarenas estamos construyendo la Villa del Cine, que hasta ahora tiene un costo de 10 millardos, con el fin de complementar y mejorar el cine en Venezuela. Este proyecto lo está recaudando el gobierno nacional junto con el alcalde, señor Félix Colmenares. Una especie de Chinechita en... Sí, una cierta... ¿En Guarenas? Sí, en Guarenas. Ya tiene tiempo construyéndose. ¿Sí? ¿Nos podría hablar más de ello? Porque bueno, hasta el... Yo es la primera vez que lo escucho. O sea, para mí es noticia, no es información. La Villa del Cine noticia. es un proyecto del Ministerio de la Cultura que ha puesto énfasis, y así lo ha señalado el ministro, en el cine, ¿no? Como un elemento prioritario. La alcaldía de Guarenas, según tengo entendido, cedió el terreno y el Ministerio de la Cultura está poniendo los fondos para crear un estudio donde haya infraestructura y se pueda además tanto producir como postproducir. Y de uso plural, ¿no? Por supuesto. No es que lo caiga en manos de un grupito cerrado y no dejen entrar a nadie más. Padre Ocando, ¿quién puede matar a esa mosca? Porque esa mosquita los carga locos cada vez que hacen el programa. Muchos saludos. Willy Chario, desde Maracaibo. Ay, esa es mi pregunta también, Willy. ¿Quién puede matar a esa mosca? ¿Quién mata a esa mosca? ¿Buscaremos a Fuente Ovejuna o qué? Pero yo creo que esa mosca está en la nómina y viene a cumplir con su papel, porque no falla un domingo, Dios mío. Y además hace también su papel, que se posa en el que está hablando en ese momento. Es genial, es una mosca genial. Por cierto, la película La Mosca es terrible, ha salido ya. Bueno, horrible. Sí. Esa película Mosca es terrible. Terror. Ojalá no nos suceda aquí como la película esa de la mosca. Pero si esa mosca es conocida, famosa, célebre, ¿no? Aquí. Que alguien nos libre de esa mosca, Dios mío. Señor Penso, ¿por qué no hacen La vida de Carlos Marx? Jaime Mijares, mensaje de texto. ¿Le gusta hacer usted películas biográficas? No particularmente. No. Creo que esa película exigiría unos fondos bastante considerables. Sí. La biografía. Señor Penso, ¿será posible que veamos en el futuro buenas películas venezolanas que no sean banderas de choros y malandros? No, por supuesto que sí. Yo creo que hay muchísimos proyectos listos para realizarse que tienen temáticas muy diversas. Esperemos que haya la posibilidad de hacerlo. Sí, yo pienso que hay mucha queja viendo aquí, sí, por las groserías, por las vulgaridades en las películas. Padre Ocando, felicitaciones por tomar en cuenta al cine venezolano en su programa. Siempre lo recuerdo como un gran maestro. Desde Caracas, Agustín González. Sí, es que esa es una industria sumamente importante y también sumamente descuidada, ¿no? Sí. Padre Ocando, felicitaciones por el programa. La situación de los jubilados de CanTV cada vez está peor. No nos han pagado
y quieren que firmemos unos papeles para que nos paguen. Y eso es todo un engaño. Todavía nos siguen pagando los 7,000 y 9,000 bolívares de siempre. Ayúdenos, Padre. Elsa Gutiérrez. Este caso de los jubilados de CanTV sigue demostrando el fracaso actual y de siempre de la justicia venezolana. Es una empresa poderosa, entregada mayoritariamente a una internacional, y quiere hacerle firmar. Cuidado con lo que firme. Aunque la ley venezolana dice que si un trabajador tiene derechos y firma en contra de sus derechos, esa firma es nula. Pero yo me pregunto, ¿qué ha rodado? Y no digo qué ha rodado que el TCJ les dio la razón en sus 2 instancias? ¿Qué ha rodado que ya un juez les dio la razón? ¿Qué ha rodado? El presidente de la República les ha dicho, tienen que pagarle a los jubilados. Y CanTV no termina de pagarle a los jubilados. Yo me digo, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo? Eso me pregunto yo. En este caso de estos trabajadores, ¿a quién le toca en el país defender a los trabajadores? ¿Al Ministerio del Trabajo? ¿A quién le toca hacer justicia? El Ministerio del Trabajo. Porque estos jubilados, que constituye el trato una ignominia, 7,000 y 9,000 bolívares mensuales, gente que dio su vida a esa empresa. Entonces empieza la justicia venezolana a hacerse sospechosa de corrupción, porque si no llevan a la práctica ya determinaciones legales que favorecen a los trabajadores y permite que la CanTV haga con los jubilados lo que ella quiera, por encima de la ley, por encima de los derechos humanos, por encima de cualquier consideración. Eso es un fracaso para la justicia venezolana y es un gran fracaso también para el Ministerio del Trabajo. Lo es. Lamento decirlo, pero lo es. Ahí están los testigos, más de 10,000 personas que están en esa angustia de que, o es que están esperando que se mueran, o es que quieren que se mueran. Pobre justicia venezolana. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. En la construcción de la ciudad del cine hay muchos contratos falsos. Ahí hay demasiada corrupción. Orlando Suárez desde Por la Mar. Bueno, no tengo conocimiento de Es difícil probarlo, ¿no? Es un poco, sí. Sí. Desde Anzoátegui, ninguna de las películas venezolanas ha sido maravillosa, a excepción de Simplicio. Las demás son pura basura. Un poco exagerado, creo. Señor Penso, la película Huele Pega incita a la violencia infantil y a la prostitución. ¿Se podría hacer algo mejor? Esto viene desde Cuba. Desde Cuba. Desde Cuba. Bueno, por supuesto. Yo creo que, bueno, ahí, como le decía, hay muchos proyectos extraordinarios que creo que van a tener posibilidades de ser realizados ahora. Padre Ocando, soy un adolescente de 16 años. Mi mamá y yo lo vemos todos los domingos, ya que su programa es excelente. Victoria Rondón, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Señor Milton, felicitaciones por tu participación en Borrador y sigo esperando Ruta 6. Raquel desde Maracaibo. Señor Penso, ¿por qué siempre el cine venezolano es conocido por mostrar drogadicción y sexo? Charlie desde Barinas.
Yo creo que hay un problema ahí que, como decía anteriormente, las películas más vistas son las que a veces tratan esos temas. Creo que si esa situación cambia en que las películas haya una cantidad mayor de películas con temas diversos, pues la situación cambiará. Felicitaciones por el programa de esta noche, está bien interesante, un mensaje de texto. Otro mensaje de texto, ahora es cuando hay temas para hacer películas. Nuestra sociedad está llena de héroes anónimos que harían historias excelentes. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Señor Jacobo Penso, esperamos que pueda hacer cine venezolano y que esta vez cambie la violencia, sexo y vocabulario. Mensaje de texto. Tienen esperanza en su trabajo, ¿no? Que sea otra cosa. Agradezco esa esperanza. Sí, hay una esperanza en usted. Giovanni desde Maturín, felicitaciones a todo su equipo de bombolones por tan buena diversidad de programas. Desde Maturín, sus programas los planifican ustedes mismos. Desde Valencia, Juan Contreras, felicitaciones por su programa, me parece excelente, todos los domingos lo veo, Dios lo bendiga. Alfredo Castillo del Táchira, buenas noches, soy full oyente de su programa, saludos a todos. Señor Penso, desde Caracas, permíteme corregirle, Schwarzenegger es una pesadilla. Desde Carora, saludos, aquí hay más señal, no hay más señal de televisión y tengo que calarme su programa. No, pero es que eso no es una obligación, no se lo cale. Váyase a la calle, camine, refrésquese, cómase una conservita allá, visite las zonas así de artesanía. Hay mucho que hacer en Carora, yo he estado en Carora, hay mucho que hacer. No se cale ese programa. Ahora, yo creo que es el único lugar de Venezuela donde solo llega Venezolana de Televisión, que aunque tiene muchísima cobertura, pero generalmente la queja es aquí no se oye, aquí no se ve, aquí porque también boicotean la señal de Venezolana de Televisión. Mire, yo le agradezco a este mensajero de Carora los saludos, porque por lo menos me manda un saludo y me consuela. Saludos a usted. Quítese de allí, apague eso, váyase a visitar a los amigos, lea revistas, novelas, llore leyendo algunas cosas, pero no se lo cale más. Padre Ocando, saludos desde Coro, full sintonía, muchísimas gracias. Señor Penso, ¿cómo se puede hacer para cambiar la temática de las películas venezolanas, que no sea droga ni delincuencia? Bueno, siempre es el mismo tema. Esto está aquí muy repetido. Muy repetido, pero es interesante porque es un sorbi. Sí. Es un sentimiento. Sí. Seguimos con sus bolones. Nacer en Madre Raffles. Señor Penso, desde Apure, Pablo Mazabet, gracias por este regalo cinematográfico a usted y a todo el elenco. Gracias a usted. Es decir, Borrador anda por Apure, anda por Bolívar, anda por Maturín, anda por todas partes, ¿no? Pero no borrando, sino escribiendo, ¿no? Padre Ocando, háganos los contactos para rescatar a la señora que está en la Basílica, Fundación CIT, en Turmero, Aragua. Aquí está el teléfono. Qué bien. Es muy raro que cuando aquí se plantea una necesidad no salga la solución. Es muy raro. Vamos a encargarnos de esto. Yo quisiera darle a Alberto Parra para que mañana busque a la señora. Él va a la Basílica con frecuencia. Y quiero decirles también que todos los casos de salud que están aquí
serán llamados para hacer los expedientes que se mandan al pueblo soberano, que responde siempre rápido y bien. Señor Penso, ¿qué opinión tiene de la publicación de un mapa venezolano calificando al Zulia como una república fuera de esta? El vano desde Charallave. Bueno, ¿qué se puede decir de eso? Disparate de esos bien grandes, y sobre todo una manipulación política, ¿no? De ese sentido de región, pero es una gran mentira es que el zuliano es regionalista, no lo es. Si lo fuera, muy distinta sería la suerte de este estado. Si fuéramos regionalistas, tendríamos mucho más conciencia cuando fuéramos a elegir a quienes nos van a gobernar. Eso es un aprovechamiento, eso es una treta política, eso de que el Zulia no es verdad que andan detrás de la autonomía, es detrás de una independencia que viene siendo fomentada desde hace muchas décadas por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, por todo lo que tiene el Zulia, claro, su petróleo, su ganadería, su minería, todo lo que tiene. Es un absurdo, eso es un absurdo. De todas maneras es un tema para tratarlo más adelante, pero ciertamente que los protagonistas de esta idea no son de aquí, y ciertamente que quienes han querido empujar esto y a quienes más les conviene esto tampoco son de aquí. Yo le diría al pueblo zuliano, no se dejen manipular, y no se van a dejar manipular. Hay una serie, esa idea es hija de muchos intereses personales y grupales que quieren hacerse más fuerte y perennizarse en el poder. Se trata de eso y de otras cosas más inconfesables aún. Padre Ocando, soy un pastor evangélico complacido por su programa. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Señor Jacobo Penso, ¿con qué presupuesto contó para realizar la película? Empiezan las preguntas de sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre el laboratorio de cine que realizó el profesor Alexis Cadenas con jóvenes y donde hicieron la película Al final del día? Natalie Cusco, creo que dice, desde Maracaibo. Esta última experiencia no conozco conozco el laboratorio que tiene el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que creo que está realizando una labor importante, ¿no? ¿Y la otra? Presupuesto. Bueno, la película está cerca de los 900 millones de bolívares. Es una película relativamente modesta, porque el promedio de películas venezolanas está en estos momentos en 1.200 millones más o menos. Señor Penso, ¿va a seguir haciendo cine? Por supuesto. Y Edgar Albarrán de San Francisco le hace una segunda pregunta. ¿La coyuntura política del país le impide realizar algún tipo de producción? No, en absoluto. Señor Penso, usted ha estado en Francia. Quisiera escuchar un comentario acerca del Código Da Vinci. Mire, eso sí es largo. Eso sí es largo. Yo la verdad no he leído el libro. Sí, yo he leído el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, que como novela es mejor que Código Da Vinci, y La Conspiración, pero el Código Da Vinci, la peligrosidad es casi nula, porque en el capítulo 55 es donde aparece todo lo que de negativo y polémico tiene, y al final el que cuenta toda esa historia es el peor de la película, un ser despreciable, un ser pues muy... Así que el mismo autor desautoriza a quien plantea la tesis del Código Da Vinci. En la misma novela se responde a sí misma. Seguimos con sus bombolones. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Raffles. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Raffles. Ser solidario, valor humano.
Xiomara Méndez desde Caracas, así como hacen películas incitando a la guerra y diciendo tantas vulgaridades, deberían hacer películas de calidad, películas para crear valores. Esta es la queja común. Si no voy a leer más de esta porque de todas partes de Venezuela, estaba viendo allí las quejas contra las películas con vulgaridades, con obscenidades, con toda esa serie de elementos. La gente está cansada de eso ya. De tal manera que el que quiera triunfar en la cinematografía venezolana tiene que crear, tiene que echar talento y no sencillamente recoger lo peor que hay en la calle, ¿no? Nosotros quedamos pues representados muy mal. Esto es un pueblo decente, el pueblo venezolano es un pueblo decente, quiere un cine, no un cine neutro, no un cine insípido, quiere un cine muy vigoroso, pero no es necesaria esa cantidad de elementos que deterioran los mensajes. Héctor Urrieta, desde el Tocuyo, Estado Lara. Bendiga a todos los venezolanos y en especial a nuestro presidente. Tiene un excelente programa aquí, full sintonía. Muchísimas gracias y que así sea. En el Tocuyo, Estado Lara y full sintonía. Envíenos la bendición a la familia Guedes, porque tenemos un familiar enfermo y necesita de su bendición, Zulay Guedes. Que Dios lo cuide, lo ayude y lo levante. Pero cuando la mosquita que lo está molestando es una cámara espía que le envió Bosch, cuídese y mátela pronto, Maracaibo, Sergio Suárez. Bueno, quién sabe, ¿no? Hoy se ve de todo. Padre Ocando, saludos y muy bueno su programa, que Dios lo bendiga. Y al señor que llamó diciendo que se está calando el programa, que respete. Tiene aquí yo desde el estado Cojedes, Amparo. Ay, gracias, señor Amparo, por defenderme. Que Dios la cuide mucho. No, mire, lo bueno es que aquí se recibe bien todo lo que llega, a favor, en contra, como sea, porque es lo que la gente está pensando. Yo no me molesto cuando llega una cosa de esa. Bueno, sería insólito y temerario decir que mi programa le gusta a todo el mundo y que la gente se mata. No, hay gente a quien no le gusta. Lo que a mí me extraña es que no le gusta y se lo cala, ¿no? Sí. Padre Ocando, gracias por defenderme, señor Amparo González, desde Tinaquillo. Tenemos aliados en Tinaquillo, ¿no? Por todas partes. Y también la película Borrador, cuando lleguen por allá no se la pierda. Programa como el suyo deberían pasarlo 3 veces al día. Nelson Morales, desde mensaje de texto. No lo diga 2 veces porque le pueden hacer algo yo. Padre Ocando, el alcalde de Los Teques no le ha pagado a los policías, les debe hasta los aguinaldos. Señora Maribel, desde Los Teques. Desde los aguinaldos. Señor Jacobo y Padre Ocando, mi padre Germán Pardo fue soldado en la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte en el paralelo 38. Y siempre he tenido inquietud de cómo puedo relatar nuestra historia. Lo único es que no he encontrado a quien pueda orientarme. Pueden hacerlo ustedes, Pablo Pardo, Barquisimeto, comuníquese conmigo. Mire, nosotros estamos muy interesados en traerlo en ángulos. ¿Sabe lo que es haber estado en la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte? Y yo creo que al señor Jacobo Penso Dorantes también le debe interesar una historia de esta tan peregrina y tan extraña aquí. Aquí están los teléfonos, nos comunicaremos con él para que venga a ángulos. Eso sería pues excelente. Señor Jacobo Penso, ¿cuáles son las metas del cine nacional en el 2006? Raúl Acosta. Bueno, creo que la meta este año sería por lo menos llegar a producir unas 10 películas. Creo que esa sería una meta bien importante si llegara a cumplirse. ¿Se entienden bien los cineastas unos con otros? ¿Se entienden bien? Nos peleamos mucho, eso es verdad. Eso es la naturaleza. Sí, por gente apasionada, con diversas opiniones, etcétera. Pero al momento de defender el cine nacional usualmente estamos unidos. Sí, en San Joaquín Carabobo, el alcalde, que es guarimbero, se adueñó de la reserva militar. ¿Sí? De la reserva militar, un alcalde. ¿Y dónde estaban los militares que cuidan esa reserva? Imagínense si a los militares le quitan una reserva que quedará para nuestras casas. De todas maneras,
Lamento tantísimo, señor Peso, que hay muchas cosas que son para usted también. Y me alegra muchísimo que el pueblo venezolano esté pidiendo un cine respetuoso de los valores en el lenguaje pues cinematográfico que tiene que ser. Mire, yo le deseo que el martes esa premier sea muy exitosa en el Doral Center. Muchísimas gracias. Sí, es una producción venezolana, es muy estimable. Ojalá la vean y la comenten y ojalá salga también al exterior cuanto antes con ese mensaje. Gracias Fidel Madroñero, gracias Daniel Franco, Yurbi Churi, muchas gracias, Manuel Arellano, muchas gracias, Jenner Mora, gracias Davinson Botelo, gracias Juan Carlos Cáceres, Carlos Soto, gracias, Luis Aguirre, muchas gracias, Francisco Verde, mil gracias, Daniel Soto, gracias y gracias Joel Márquez. Y a usted, señor cineasta, caballero de artes y letras y cuánta cosa hay de la República Francesa y Premio Nacional de Cine 2002. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Amigos ángulovidentes, con la misma alegría de todos los domingos, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Bien.